Es cierto que después de la muerte vemos la película de nuestra vida. Cuarta parte. Terminamos la anterior grabación, la tercera parte, hablando del mundo de deseos, esos dos bloques grandes, dos regiones que hay, que es el purgatorio, la parte inferior, y el cielo o primer cielo en la parte superior. Y ahora vamos de lo que, comenzando por abajo, por el purgatorio, la primera subdivisión que hay es lo que la Iglesia ha dicho muchas veces, hablar del infierno. Pues bueno, no, por supuesto que no hay ningún infierno de llamas, ni ningún diablo con un tridente allí, ni nada de eso. Infierno en el sentido de que las personas que han hecho mucho y mal y muy intenso, pues se quedan ahí retenidos en esa primera subdivisión y no pueden ascender hasta que no vayan purgando todo ese mal que han hecho, hasta que no vayan sufriendo el mal que hicieron a otros. Ese sufrir, como se suele decir, en las propias carnes, el mal que se hizo a otro, pues es lo que se graba en la conciencia luego como que no se debe hacer. Y esa conciencia es la que nos habla cuando lo vamos a hacer en las futuras vidas. Pues bien, esto no hay que entenderlo como que vemos la película continua, de una forma continua, y por lo tanto vamos sufriendo continuamente lo que estamos viendo, porque claro, en el purgatorio lo que vemos es la parte mala de nuestra vida, lo que se corresponde con la maldad, con el mal, ¿no? Entonces ahí no se sufre constantemente según vamos viendo la película, el mal de la película, de nuestra vida pasada. No hay que interpretarlo como que todo eso es tampoco a forma de un castigo por parte de Dios ni de nadie. Lo que ocurre ahí es el efecto de las causas malas que hemos hecho aquí. Si tenemos que ser perfectos, como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto, pues tendremos que hacernos perfectos. Entonces, después de cada vida nos vamos perfeccionando gracias al sufrimiento que sentimos ahí en el purgatorio, efecto del mal que hemos hecho otros. O sea, el sufrimiento que sentimos ahí es el sufrimiento que nosotros causamos a otros y tenemos que aprender la lección. Porque claro, si no fuera así, pues se pasarían millones, o sea, estaríamos eternamente haciendo mal y nada, y cada vez más, o sea, sería peor, ¿no? Entonces esta es la manera de hacernos ver y de grabar en la conciencia que el fin de la evolución es no hacer el mal primero y luego ya desarrollar el amor, el amor de Dios. A mí me gusta interpretar lo que allí ocurre desde dos puntos de vista distintos. El primero, el dolor que hay que entenderle como la comprensión de que se necesita una lección para que en el futuro no volvamos a repetir ese mal. Se sufre porque la película nos hace comprender el mal que hicimos y la necesidad de rectificar en la siguiente vida, porque ahí ya es tarde para hacerlo, claro. El sufrimiento hace que nos arrepintamos e incluso pues que lleguemos a pensar, ay, pues si pudiera pedirle perdón ahora, bien, pero ya no se puede. Ya no tenemos cuerpo físico y no estamos aquí en la tierra con esas personas. Por lo tanto, ya se graba en la conciencia como que no se debe hacer. Por lo tanto, allí no hay castigo. Y sí hay arrepentimiento, deseo de rectificar y de pedir perdón. Y la comprensión necesaria como para decir, necesito el sufrimiento para entender lo que no se debe hacer. Así es como yo lo veo. Y el segundo punto es que no se debe pensar
que el hecho de ver todo el mal que hicimos sin ninguna visualización de lo bueno, porque eso lo vemos en el cielo, la parte buena, pues hace que estemos sufriendo continuamente, como decía antes, hasta pasar al primer cielo. Eso no es así, porque si fuera así, sería poco efectivo el purgatorio e incluso el infierno. Allí se tiene una vida similar a esta en sentido de que estamos donde queremos estar y con personas conocidas o familiares como lo estamos aquí. Pero entre tanto, la ley de repulsión hace que revivamos algunas escenas de la película, o sea, de nuestra vida pasada, para que nos cause el dolor que nos hará grabar en la conciencia que eso no lo debemos hacer. Así, podemos entender que, al igual que ocurriría con un niño al que castigáramos todos los días, sí, claro, si le castigáramos todos los días porque hace cosas para ello, se acostumbraría a ese castigo y llegaría el día que no le haría ningún efecto. O sea, se entretendría jugando donde estuviera y ya está, ¿no? Pues es lo que pasa allí. O sea, si sufriéramos constantemente, según vamos viendo el mal de la película de la vida pasada, del mal que hicimos, pues no tendría el efecto necesario, porque llegaría el momento en que ese espíritu, ese ego, ahí en el purgatorio, se acostumbraría al sufrimiento y bueno, pues no sería lo mismo. Al niño que se le castiga un día tras día, pues llegaría el momento en que no le importaría, y el ego, pues una vez que se acostumbra allí en el purgatorio a sufrir, pues de las muchas maldades que ha hecho, pues llegaría el momento en que no sufriría incluso. O sea, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se hace? Pues que hay pausas entre una maldad y otra. Si hacemos una maldad, allí lo sufrimos, pero después pues hacemos una pausa, o sea, estamos un tiempo sin sufrir nada. Y entonces luego ya nos viene otra y nos duele. La película que nos llevamos, que revivimos allí, trata de hacernos ver que los efectos que allí se viven tienen su origen en lo que hicimos en la vida, que el dolor que sentimos allí haga que nos arrepintamos y que tomemos nota de ello como conciencia y que sintamos la necesidad de devolver la deuda en sentido positivo y de tener otra oportunidad en otra vida. Esa es la intención al visualizar la película de nuestra vida. Esto se quedará latente en ese átomo simiente donde se guarda la esencia de las anteriores vidas y también en forma de conciencia. Pero en el próximo descenso para renacer, el ego lo despertará como un poder espiritual para hacer más bien al prójimo en el mundo. O sea, el efecto del sufrimiento se convierte en poder espiritual para hacer el bien en las futuras vidas. Como sabemos, el purgatorio y el primer cielo están en el mundo de deseos. Y nuestro cuerpo de deseos, que allí tiene la imagen que tenía aquí el cuerpo físico, está formado de materia de deseos, de sentimientos, emociones, etcétera, anhelos. Pues bien, allí no solo revivimos el dolor que causamos conscientemente a otros y todo el mal que recordemos, sino todo el mal que hayamos hecho conscientemente o no, y todo dolor que haya podido sentir una persona por algo que tenga su origen en nosotros. Por ejemplo, yo puedo hacer un comentario delante de unas personas y ese comentario pues le puede afectar a uno de ellos. Vamos a suponer alguna burla sobre cierto grado de minusvalía de algunas personas, y si entre esas personas hay un minusválido, se puede sentir ofendido y puede pensar que bueno, pues que no tengo la suficiente compasión por ellos o el miramiento de considerarles como cualquier otra persona y me burlo o cualquier cosa de esa, ¿no? Pues eso que yo a lo mejor no lo digo sin mala intención ha tenido un efecto sobre ellos.
Pues hasta esas cosas tenemos que revivirlas allí, porque hay que tomar nota de que eso causa dolor. Esto no ocurre por el simple hecho de ver la película, sino por revivir en nuestro cuerpo de deseos esos males como si estuviéramos en el mismo lugar y con esa o esas personas otra vez. Es más, se sienten más aquellos deseos y sentimientos ocultos y que no queríamos mostrar en la tierra que los otros más comunes, como puede ser una crítica o un insulto intencionado. A muchos estudiantes de ocultismo les costará entender estas enseñanzas, imaginar los mundos o incluso las relaciones y vivencias que allí se tienen. Pero eso es lo que menos importa. Lo importante es ver la mano de Dios que se encuentra detrás de todo esto y cómo estas enseñanzas causan un gran beneficio a quien las admite. Estas enseñanzas son como una mochila donde llevamos todo lo necesario para hacer frente a lo que allí ocurre con la tranquilidad de que saldremos como vencedores por encima de la muerte. La filosofía oculta alumbra la oscuridad de la ignorancia, origina fe ante la duda y causa seguridad ante lo desconocido. Es más, facilita los medios suficientes para eliminar gran parte del sufrimiento que generamos aquí y que deberíamos sufrir allí. Bueno, aquí sería conveniente que los estudiantes se leyeran o se enteraran de lo que es el ejercicio de la retrospección dado por la Fraternidad Rosacruz Masgeitel. Es muy interesante. Respecto al sufrimiento que hacemos allí, por las causas que hacemos aquí y tal. Bueno, una vez aprendidas las lecciones estas, la manera de evitar el purgatorio, una vez concienciados de que el mal que se hace, sea en pensamiento, palabra o lo que sea, pues solo es necesario recordar que estamos grabando aquí constantemente la película que luego nos puede hacer sufrir en el purgatorio. Estas cosas hay que tenerlas muy presentes en la vida cotidiana. Allí, el purgatorio, en el cielo, según vamos pasando por esas divisiones, por esos subplanos, pues se van olvidando las experiencias, pero quedan las virtudes. Digamos que la personalidad va desapareciendo, lo que creemos ser aquí, que lo que creemos ser con nuestras emociones, manera de pensar, carácter, hábitos, etcétera, eso va desapareciendo, se va olvidando la vida pasada. Pero quedan las virtudes que resultan de esas experiencias, o sea, queda la esencia de las experiencias, la parte que más necesita o que beneficia al ego, al espíritu. Hasta ahí todo bien, pero no se puede decir lo mismo del mal, porque también el purgatorio nos enseña y mucho. Y lo que pasa que el purgatorio nos enseña por medio del sufrimiento. La película o panorama que revivimos en el mundo de deseos no está relacionada directamente con el karma, pues allí solo se revive el bien y el mal que hicimos a otros y que se refleja en nuestros cuerpos de deseos. Como las experiencias se reviven allí 3 veces más rápido que el tiempo en el que ocurrieron en la Tierra, porque se sufre bastante más intensamente que aquí por el hecho de que no tenemos cuerpo físico, pues revivimos la vida en pocos años y queda la quinta esencia lista para unirse al cuerpo alma, que ya mencioné en otras grabaciones, mientras que el cuerpo de deseos queda como un cascarón inhabitado, o sea, como un cascarón que ya no sirve para nada. Otra particularidad de ese mundo es que en cada experiencia revivida con otra persona nos sentimos, con cuerpo de deseo que somos allí, por decirlo así, con una mente, claro, nos sentimos en el lugar donde se encuentra esa persona, aunque el hecho ocurriera en otro sitio.
Podríamos decir que nuestro cuerpo de deseos se divide en partes según la parte de este cuerpo esté reviviendo tal o cual hecho en uno u otro lugar. Este sentirnos en el lugar y puesto del otro cuando se presentan las imágenes de la película es la oportunidad que cada uno tiene de quedar bien moral y espiritualmente. Por eso deberíamos practicar aquí ya el perdón, el arrepentimiento, las disculpas, ver la parte buena, lo que normalmente consideramos malo, etc., ¿no? Cuando digo que nos vemos en el puesto del otro, quiero decir que estamos sintiendo en nuestro cuerpo de deseos lo que sintió la otra persona cuando lo hicimos el hecho del que somos culpables. Y esto hace que esa relación no solo nos enseñe por medio del sufrimiento en el purgatorio, sino que también hace que entre en juego la ley del karma para volver a unirnos en otra vida. El fin de la evolución es terminar todos como hermanos, por lo tanto no podemos estar en una vida junto con un espíritu, terminar mal con él y no volver a juntarnos para remediarlo. Solo hay un lugar, o mejor dicho, un estado de conciencia donde se puede decir que se sufre como muchos se imaginan. Este es el primer plano del mundo de deseos, o sea, la primera subdivisión, ¿no? Lo que he dicho que podemos considerar el infierno. En este plano están las peores personas de este mundo. Por tanto, hay odio, lujuria, ira y un montón de perversiones que han de ser arrancadas por la ley de repulsión de los cuerpos de deseos de los que allí se encuentran. Y mientras no se liberen de las bajas y groseras vibraciones de esos defectos, pues no podrán ascender al purgatorio. Esas maldades, para hacernos una idea, lo he dicho más de una vez en mis artículos y en mis grabaciones, vamos a poner un ejemplo un poco burdo, pero bueno, nos puede servir. Imaginémonos que por cada pecado que cometemos en la vida se nos pegara pues 1 gramo o 100 gramos de metal, de hierro, por ejemplo, ¿no? Morimos y resulta que en el purgatorio, cuando entramos, nada más entrar, y queremos subir hacia el cielo, pues no podemos, porque allí hay un gran imán. Y ese imán que atrae el hierro, pues claro, nos retiene ahí. Y entonces imaginemos que, claro, la condición para deshacernos de ese hierro, para que no nos retenga el imán, es que nos arrepintamos, que pidamos perdón o que suframos lo mismo que hicimos sufrir a otros. Y entonces por cada vez que hacemos eso, nos fueran quitando 100 gramos de ese hierro. Pues bien, al final, según fuéramos perdiendo peso, podríamos ir subiendo por los diferentes subplanos del purgatorio hasta llegar al tercero, el más elevado, que ya serían, bueno, pues esas pequeñas maldades que no tienen mucha importancia y claro, ahí ya estaríamos casi sin ninguna partícula de hierro. El imán ya casi no nos retendría. Cuando purgáramos, sufriéramos el último mal que llevamos con nosotros, ya estaríamos listos para pasar al cielo. Pues algo parecido ocurre. Hay una ley de repulsión. Imaginaros una ley que no admite el mal, que llevamos con nosotros. Lo tenemos que echar, porque si no, nos quedamos ahí. Pues esa ley de repulsión, al arrancar la maldad que llevamos en nosotros, nos hace sufrir. Ese es el efecto del purgatorio. El hecho de abandonar el cuerpo físico para pasar al mundo de deseos después de la muerte trae consigo un descanso, intervalo o sueño, bueno, que no es otra cosa que pasar de la oscuridad a la luz del mundo del deseo. Eso que llaman algunos, como dije, un túnel oscuro al final del que hay luz, ¿no? Que hace que la persona despierte en ese mundo de deseos.
Antes de comenzar a revivir las escenas de la vida pasada, el hombre siente un gran alivio o sensación de libertad por no sentirse, claro, dentro del cuerpo físico. Siente como que flota y que puede desplazarse a voluntad por el planeta, por los sitios que conoce y donde ha estado. Pero el panorama del purgatorio tiene que liberar también al hombre de la carga de los bajos deseos y perversos sentimientos que han cristalizado parte de su cuerpo de deseos. O sea, se tiene que deshacer de todo lo negativo que tiene. A partir de despertar en el mundo de deseos, nuestro cuerpo de deseos toma la misma forma que tenía el cuerpo físico, y deja la materia de deseos más grosera en la parte más externa. Imaginaros, allí tomamos la imagen que tenemos aquí con el cuerpo físico, pero dejando la materia emocional o de deseo, dejándola más en el exterior, como si fueran capas. Esto es para que pueda ser arrancada por la fuerza de repulsión que he dicho que gobierna estas bajas regiones, la primera subdivisión. Si la materia de ese tipo es poca, se acabará pronto el sufrimiento y podrá pasar antes al cielo, claro. El papel de la película del purgatorio es activar nuestra conciencia, porque es la película la que hace que nuestra conciencia nos acuse de haber hecho el mal. Y si nosotros respondemos con arrepentimiento y humildad ante el dolor que debemos sufrir, pues antes lo eliminamos de nuestro cuerpo de deseos. El fallecido que empieza a sufrir y en vez de ser humilde, comprensivo y admitir todo y pedir perdón, intentar, si pudiera, disculparse y tal y cual, pues se está colaborando y siempre ganará, y no al contrario que el que si comienza a sufrir y se enfada y se molesta y maldice, etcétera, ¿no? Pues sería peor, porque estaría empeorándolo todo. En el purgatorio perdemos el sentido de la identidad cuando revivimos alguna escena de la película para ser la otra persona, y así aprendemos a ser misericordiosos y fraternales. También aquí en la tierra podemos hacer lo mismo para eliminar futuros sufrimientos en el purgatorio. Es decir, ponernos en el lugar del que hemos dañado y ofendido y pedir perdón y arrepentirnos. Démonos cuenta que hemos de arrancar la imagen de nuestro cuerpo de deseos, o sea, de esa película. Hay que arrancar esos aspectos negativos de la película, al menos con la misma fuerza, sea de odio, de rencor o de lo que sea, con la que lo grabamos en el átomo simiente del corazón, que es allí donde se graba, como dije, la película de la vida, ¿no? De esta forma, bueno, pues quedaremos libres de ese mal, lo que nos permitirá visitar a alguien en la tierra, viajar por el mundo del deseo o incluso ascender un poco al primer cielo, hasta que tengamos que revivir la próxima escena. Hemos de concienciarnos de que aquí podemos adelantar mucho y evitar en gran parte el purgatorio. El arrepentimiento, el pedir perdón, la reforma y el ejercicio de la retrospección, como he dicho, pueden eliminar muchas imágenes de la futura película purgatorial. O sea, borrarlo de la memoria subconsciente, borrarlo de ese átomo simiente. El hecho de autoobservarnos a nosotros mismos, restituir o recompensar el mal causado y ser sinceros al enjuiciarnos y al sufrir en el puesto del que hayamos hecho el mal, eliminará también esos malos hábitos y ese carácter, y construiremos un cielo para nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Con esto terminamos la cuarta parte, aunque voy a hacer una quinta parte para dejar algunos otros puntos un poco más claros.